Buenas tardes, hermanos. La gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Es un gran privilegio poder compartir las Escrituras, la palabra del Señor con ustedes y aprender de lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Por lo tanto, les pido que por eso abrir vuestras Biblias en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 12. Y quiero que podamos meditar en cada palabra que Pablo va a decir en este texto de exhortación, de llamada de atención para todos nosotros. Y una de las cartas, quizás tenemos en las manos una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento. Una de las primeras cartas del apóstol Pablo. Y por tanto, preciosa palabra del Señor para todos nosotros. Las Escrituras dicen así, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su palabra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oramos. Señor, rogamos en esta tarde tu gracia, tu misericordia, y que tu Espíritu obre en medio de nosotros, que ayúdanos a ver cómo actúa una familia de verdad. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestros hermanos con ojos sensibles, tiernos, ojos de misericordias, como tú nos has mirado, Señor, como tú has derramado tu misericordia a nosotros aun cuando necesitábamos recibir tu ira. Pero tuviste compasión de nosotros. Padre, ayúdanos a entender en esta tarde cuán glorioso es tu nombre y cuán poderosa es tu palabra en medio de tu pueblo. Señor, que esta palabra ayúdanos a caminar delante de ti y a esperar la venida de Cristo, Señor. Por esto te rogamos, ven pronto. Ven pronto a recoger tu iglesia, oh Jesús, y ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. En tu nombre oramos. Amén. Para entender este texto, hermanos, necesitamos pensar en una familia grande. En una familia donde los niños desde pequeño necesitan de la ayuda de los demás. Estoy hablando de familias como las americanas, que tiene 8 o 9 hijos, ¿no? Lori, ella debe saber bien cómo es esta familia, ¿no? Ella está, personas que tienen muchas personas alrededor desde siempre, ¿no? Los niños y los pequeños. Y podemos ver sus habilidades van desde totalmente indefensos y independientes a los que son capaces de cuidar a los demás. Pero vemos también en el carácter de estos niños, algunos son destructivos, otros son ociosos, otros son ansiosos, otros tienen la capacidad muy limitada
pero también hay aquellos que son responsables. Y hay aquellos que son sabios y en sus palabras construyen la familia, ayudan a construir. Dentro de la familia la tensión se produce en dos niveles. El primero, de una forma respetuosa, es el amor que recae sobre los padres. La primera responsabilidad en una familia recae en el padre y la madre. Ellos tienen toda la responsabilidad de cuidar de la familia, sea pequeña o sea grande. Pero en segundo lugar, y de una forma muy amable y respetando las autoridades, están los hijos mayores. Los hijos mayores tienen una responsabilidad o asumen una responsabilidad parentales activa hacia sus hermanos y hermanas menores. Entonces, esta es la forma como estos hermanos actúan como si fueran padres de los demás. Aunque siguen siendo niños, no han cambiado su forma, son niños, necesitan ser educados, necesitan corrección, necesitan instrucción, pero ellos asumen una responsabilidad. No pueden ver a su hermano menor haciendo cosas mientras sus padres están cuidando de otros. Ellos asumen, es normal, es una mecánica natural en una familia grande. Nadie se queda de brazos cruzados. Nadie se queda dormido en el sofá mientras los otros 7 están rompiendo la casa. ¿Verdad? Así es una iglesia. Pero tú puedes decir, pero Igor, ¿dónde está el padre? ¿Es Peter? ¿Es Eddie? ¿Son los pastores? No. De cierta manera, Pablo va a decir en esta primera carta, no en el primer capítulo, que nuestro Padre es Dios. Él es nuestro Padre. Él es el Padre de todos los hombres. Pero ¿cómo vamos a ver? Pablo, Silvano y Timoteo actuaron como si fueran padres para estos hermanos. Los amaron de tal manera que lo actuaron como si fueran sus padres. Ellos asumieron una responsabilidad activa de amor hacia todos los hermanos. Y es este mi objetivo en esta tarde, hermanos. Quiero que veamos un ejemplo de una iglesia verdadera que ha recibido la palabra del apóstol Pablo y de sus compañeros en el segundo viaje misionero de Pablo. Pero lo recibieron no como palabras de Pablo solamente, como palabras de hombres, sino como de Dios. Era la palabra viva que actúa en los creyentes. Y esta palabra no se quedó en una sola persona, sino que se distribuía en amor activo los unos a los otros. Eran miembros activos. ¿Por qué? Porque la palabra brotó en sus corazones, un corazón verdadero. Es una palabra viva que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como bien ha predicado la otra semana el hermano Eddie, Hebreos capítulo 4. Este es el poder de las Escrituras. Es esto lo que hace cuando predicamos la verdad. Él le transforma a las personas, no para tener una vida personal, pero para entrar en una familia, para ser parte de una familia. Por esto quiero que nosotros pongamos nuestra iglesia hoy al lado de una iglesia, una de las primeras iglesias del Nuevo Testamento. Y cómo estamos nosotros a la luz, no de una iglesia aquí en esta tierra ahora, pero una iglesia neotestamentaria que no tenía lo que nosotros tenemos, toda la revelación de Dios. Tuvieran quizás una parte de lo que Pablo pudo decir a ellos. Y miren lo que ellos hicieron. Y vamos a ver lo que ellos hicieron. Por eso, hermanos, muchas iglesias se contentan con una predicación dominical. Algunas iglesias se contentan en solamente escuchar las Escrituras, un buen sermón, una buena predicación, pero nunca miran a las personas que están a su alrededor. Nunca dicen como Isaías, Señor, yo estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Por eso quiero ayudarlos a mirar de una forma intencional, sabia, amorosa y sensible a tu hermano que está sentado a tu costado.
Quiero que puedas mirar a las personas de una manera bíblica, de una manera en que tú puedes extender tus manos a la persona que está a tu lado. Quiero darte algunas herramientas para que puedas amar a la persona que hace parte de este cuerpo de una forma real y de una forma verdadera. Que no abandones el problema de las personas que están a tu costado. Que no diga que este no es tu función, que no es tu llamado, sino que Dios nos ha llamado a amar de una manera intencional y activa. Mi profesor del seminario, él ha dicho algo. Si quitamos las vestimentas reales de la vida de una persona, veremos que ella está pasando por algún problema. Está enfrentando de algún grado la ansiedad, de algún grado la frustración, de alguna manera está pasando por persecuciones, está pasando por problemas físicos, pensamientos pecaminosos, desánimos, frustraciones, dudas en cuanto al futuro, debilidades en alguna área de la vida, y el ciclo del mundo gira en torno de esto. Y la vida es así, no puedes escapar, vivimos en un mundo caído, en un mundo en que gira de la forma contraria a Dios. En un mundo que odia a Dios. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de vestimenta tienes que vestir cada mañana para esconder tus problemas de las demás personas? ¿Y por qué no buscas ayudas? ¿Por qué no clamas a tu familia que está a tu costado, a tu hermano mayor, a tus padres en la fe? Ayúdame. La segunda pregunta que debemos hacer para nosotros es ¿por qué no nos comprometemos cuando vemos una persona pasando por el valle de la sombra de la muerte? ¿Por qué nuestra primera respuesta es decir, voy a orar por ti, mientras yo podía sacarlo de ahí, mientras yo podría ser la herramienta para sacar a esta persona del hoyo, del agujero? ¿Por qué yo no me comprometo a leer más, a estudiar profundamente las Escrituras para ser de apoyo, de soporte, de ánimo para mis hermanos? ¿Por qué yo vengo a la iglesia solamente para recibir coraje, ánimo, consuelo, en vez de todo lo que estoy recibiendo del Señor, quiero ayudar a los demás? ¿Qué estamos haciendo para crecer en el conocimiento de las Escrituras? ¿Y cómo miras la necesidad de los demás? Para eso, hermanos, es fundamental mirar esta carta a estos hermanos de Tesalónica, como he dicho, una de las iglesias en que Pablo va a llamar su corona. Eran su gloria, porque estos hombres han aplicado las Escrituras de una forma intensa, de una forma real. En una iglesia que vivía dentro de una ciudad que era llamada la madre de toda Macedonia, era una provincia principal de Grecia, era una de las vías, estaba en medio de una de las vías en que llevaba muchos comercios, había una cultura social, política de toda la región y ejercía mucha influencia en todo el mundo de aquel entonces. Una ciudad grande de más de 200,000 habitantes en la época del apóstol Pablo. Y por esto llamó la atención de judíos y de muchas personas alrededor del mundo para ir a esta ciudad, porque era un centro social, un centro político, económico, que ha llevado a las personas a migrar, principalmente judíos de la época, a ir para esta ciudad. Por esto, en Hechos 16, vamos a ver que el Espíritu Santo estaba interesado que la palabra de Dios partiera de esta ciudad para las demás regiones. Y esta fue la intención de Pablo. Pablo quería llegar a una ciudad grande, predicar el Evangelio, y desde esa ciudad llegaría a otras provincias. Pero infelizmente cuando llegas a una ciudad grande como Madrid, quizás como São Paulo, que es grande, New York, no solamente hay buen comercio, pero hay también la inmoralidad.
con la facilidad del comercio también viene idolatría, lujurias y principalmente las falsas religiones. Tesalónica, así como Corinto, fue conocido como una ciudad promiscua, una ciudad inmoral, una ciudad corrupta. ¿Se acuerdan de todo lo que ha pasado en el Nuevo Testamento? Era una ciudad que no adoraban solamente un Dios, sino que adoraban a César, adoraban al emperador. No había otro Señor. Pero fue esta iglesia, fue esta ciudad que Pablo, en su segundo viaje misionero, empezó a predicar ahí. La palabra de Dios dice que Pablo predicó durante 3 semanas, quizás. Pero podemos entender que quizás Pablo ha predicado mucho más tiempo. Porque en primer lugar, tenemos algunos griegos y mujeres piadosas que estaban ahí. Podemos ver que Pablo ha recibido ayuda de la iglesia de Filipo para permanecer ahí sin poder trabajar. También vemos que Pablo mismo ha trabajado en esta iglesia, en este lugar, para no ser de carga para esta iglesia. Entonces, quizás Pablo ha pasado, algunos historiadores han dicho de que más o menos entre 6 meses a 1 año predicando la palabra de Dios fielmente, trabajando día y noche. Y podemos resumir los 5 capítulos como: por esto podemos decir que el propósito de esta carta era animar una iglesia vibrante a perseverar en la conducta cristiana adecuada en medio de muchas tribulaciones, en vista de la esperanza de la manifestación inminente de Cristo. Esta iglesia ha recibido el Evangelio en medio de tribulaciones. Ha visto su fundador, apóstol Pablo, ser desechado por los judíos, por supuestamente los hombres que creían en el Antiguo Testamento, que creían en Dios, lo han rechazado la palabra que Pablo ha dicho. Y han empezado los judíos una persecución severa. Por esto, hermanos, al leer esta carta en conjunto, a pesar de mostrar una iglesia madura, una iglesia que estaba vibrante y perseverante, esperando al Señor, esta iglesia en poco tiempo ha crecido bajo persecución. Ellas quizás, y vemos en las Escrituras, han crecido debajo quizás de dudas, quizás de temores y debilidades. Y por esto Pablo, al dejarlos solos, tuvo compasión de ellos y ha enviado a Timoteo para ver qué está pasando con esta iglesia, qué ha pasado con ellos, porque han recibido el Evangelio y han vivido debajo de tribulación, de presión, quizás de sus familiares, quizás de sus trabajos, en la sociedad donde vivían. Y por tanto, Pablo quería que pensaran que fueran una familia, que pensaran que deberían ayudar unos a los otros. Este debe ser el deseo de una iglesia verdadera. ¿Cómo vamos a perseverar en medio de persecuciones? ¿Cómo vamos a perseverar en medio de una guerra si cada uno no se conoce, no se vive como una familia? Por tanto, necesitamos adaptarnos a las necesidades de los unos a los otros para poder crecer. Hermanos, Pablo, él nos dice que han tratado, mira cómo es el corazón de Pablo. Él va a decir en el capítulo 2, él dice que lo trataran paternalmente. Dice, más bien, demostramos ser benignos entre ustedes como una madre, como una nodriza, en otras versiones, que cría y cuida a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en compartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Este es el corazón de un padre, pero que miraba a estos hombres como hermanos menores. Como un padre me he portado delante de ustedes. En el versículo 11 y 12 del capítulo 2, Pablo va a decir, saben además de qué manera los exhortamos, alentábamos y implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo hace a sus propios hijos. Esta es la forma que este hermano mayor
está enseñando a esta iglesia. Pablo da un paradigma para nosotros cómo debemos ayudar a los demás, cómo debe ser la ayuda mutua entre nosotros. Y esta es la forma que debemos ver. Por eso, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, 14, que es nuestro punto principal en este estudio, es el texto clásico sobre la importancia de la flexibilidad, de la empatía, en la adaptación del ministerio, tanto de la consejería, tanto de la ayuda mutua, tanto de la orientación de los demás hermanos. No se trata de la misma manera con las personas maduras, no se trata de la misma manera con las personas que están desanimadas, o no se trata de la misma forma los rebeldes. Yo no voy a tratar a un rebelde como una persona desanimada. Hay una forma de tratar con estas personas y yo necesito sabiduría, flexibilidad para ver cómo debo tratar. Pablo, él también nos está enseñando que en la consejería se ocupa y enfrenta lo que ayuda a una persona a vivir bien al procesar tanto quién eres como qué enfrentas. Hermanos, ¿te has dado cuenta qué estamos enfrentando en este mundo? ¿Has podido ver y reconocer que el pecado no es un muñeco que se puede jugar? Que el mundo que está girando a tu alrededor tiene muchas más fuerzas de que tú y yo y todos nosotros juntos y puede destruir nuestro corazón. ¿Te has dado cuenta que no tenemos fuerza en nuestras manos para luchar? Por esto tuvo que venir el Redentor a salvarnos porque no había fuerza en nosotros. Y necesitamos de Él. Por esto en esta tarde vamos a estudiar 4 tipos diferentes de hermanos que necesitan ayudas. Y yo oro al Señor que tú entiendas y yo entienda que necesitamos ayuda. No somos inmunes en este mundo. Por eso en este texto vamos a ver, en primer lugar, a un niño exitoso y a un niño responsable. Y este niño seguramente es la iglesia de Tesalónica. En segundo lugar vamos a ver a un niño rebelde, a un niño desobediente. ¿Cómo tratamos a este niño? En tercer, el niño temeroso, frágil. A veces es un niño que tiene miedo, no puede enfrentar. Y en cuarto lugar, el niño indefenso, el débil, el que quizás llevará más tiempo para tratar. Pero consideramos 3 aspectos de este contexto. Del capítulo 5, versículo 14, estos 4 comandos vienen en medio de un bombardeo rápido de esos 9 comandos, de esos 9 imperativos seguidos. Y podemos preguntarnos, ¿qué está pasando, Pablo? ¿Por qué en una iglesia tan buena, tan madura, tan fuerte, que estaba vibrante, que se hacía, que practicaba los unos a los otros, por qué le da tantos imperativos en el final de esta carta? Esta es una imagen del amor en acción. Pablo quiere decir en alta voz para nosotros hoy, más de 2000 años después, que el amor es un amor en acción. Que la forma de amor y obediencia se llama fe. La fe no es algo que yo digo, yo creo en Dios y puedo vivir de cualquier forma, de cualquier manera. No, la fe es la forma en que nuestro amor por Dios se expresa directamente en acción. Si yo creo, yo obedezco. Si yo digo que amo a mis hermanos, entonces practico el amor los unos a los otros. Por esto Pablo va a decir, alégrense siempre, orad sin cesar, da gracias en todas circunstancias. Estos 3 comandos concisos son un pequeño trozo de fragmento a la luz de la fe, de un espectro de 3 colores primarios. Es la voluntad de Cristo, que alabamos a Dios en todo el tiempo, que adoramos al Señor, que reconozcamos su majestad, que le reconozcamos como el único Dios vivo y verdadero, y que Él es nuestro gozo. Cuanto más conozco quién es Dios, cuanto más sé de su poder, de su gloria, de su amor, de su verdad, de su perdón, más gozo hay en mi corazón.
Más descanso hay en mi ser. Y lo buscamos en oración porque tenemos necesidad. Si no hubiera necesidad, Dios no hubiera dicho para orar. Pero es interesante que la necesidad aquí es constante. Necesitamos y debemos orar incesantemente, porque la redención del pecado y del sufrimiento, de cierta forma necesitamos orar en todo el tiempo sin cesar. Porque todo el tiempo cuando tú dices, ahora estoy libre del pecado, el pecado te golpea la puerta y destruye todos tus sueños, todo lo que has creado. Y debemos agradecer a Él por lo que Él ha hecho. Debemos siempre tener en mente que estamos aquí reunidos no porque un hombre, un ser humano solamente murió en la cruz, Él era Dios. Dios mismo bajó de los cielos y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para redimir pecadores necesitados, para adorarle a Él siempre. Y estas son las formas de la vida real que se convierte en adoración, en gozo, en oración. Pero la mayoría de los otros comandos embozan la cara del amor en la dimensión horizontal. Si digo amar a Dios, debo hacer de esta manera. Tú imagínate, si todo en el mundo, si nadie pagara mal por mal, ¿cómo sería este mundo? Si todos fueran benignos, si todos amasen los unos a los otros y ayudasen los unos a los otros, ¿cómo sería el mundo que vivimos? Pero no es así, de verdad. Y aquí está la lógica que el Señor nos dice. No es una mera lista de principios morales y de exhortación, son vívidas promesas y revelaciones que el Señor reserva, el llamado, el amor inteligente. El Señor va a decir, animaros, edificaros, reconozcáis, tengáis en mucha estima, amonestéis, alentéis, sostengáis, ser pacientes, no pagar a otro mal por mal, seguid siempre lo bueno, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, abstenerse de toda especie de mal. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de estos imperativos? ¿Cuántos de ellos ponemos en práctica durante la semana? Porque amigos y hermanos que estamos aquí, el domingo no da tiempo de hacer esto. Solamente el que enseña lo puede hacer. Pero durante la semana hay hermanos que necesitan estos mandamientos. Necesitan ser animados, necesitan la fuerza de ti. Y estos son promesas para nosotros. Que Dios sí está obrando, está trabajando en nuestras vidas, pero lo hace, hermano, y aquí hay una revelación quizás que pocas iglesias saben. Dios usa hombres como nosotros. Dios está usando personas para hacer esto. No ores pidiendo al Señor, Señor, consuela al hermano y la hermana. Vas y dice, el Señor te consuela, el Señor te ama, el Señor te guarda. Y esto debe ser nuestra forma de ayudar. De una gracia intencional de Dios, de Cristo, modela toda nuestra manera de comunicarse con los demás hermanos. Pero vamos a ver el primer niño. El primer niño es un niño exitoso, responsable, que son los hermanos de Tesalónica. Y tú puedes decir, pero esta metáfora, este maduro no se encuentra en el capítulo 5. Ni el versículo 14 no está diciendo para animar a las personas maduras. Quizás no, pero toda la carta Pablo está escribiendo para personas maduras. Pablo está escribiendo por una iglesia madura. Pero aún estos hombres maduros necesitan de ayuda. Aún estos hombres maduros necesitan de consejos, de ánimo. Y aquí está una pregunta que debemos hacer. Quizás Pablo está escribiendo a estos hombres maduros, quizás son los líderes. Y mi pregunta a ustedes es, ¿cuándo fue la última vez que animaste a vuestros líderes? ¿Cuál fue la última vez que dijiste gracias, Peter, por ayudarme a crecer en el Evangelio?
Gracias, Eddie, por tus sermones. ¿Cómo tiene edificado mi vida? ¿Cuál fue la última vez que te paraste para ayudar, animar tus líderes? Animar personas que no son de hierro. Tienen un corazón. Y a veces están desalientados por ver una iglesia que ni siquiera miran hacia ellos. Solo piden. Solo exigen que deben hacer, que deben cumplir. Y hay otras iglesias que pagan sus pastores y los exigen mucho más. Debes pintar, limpiar, debes coger el coche y llevar a las personas al hospital porque tú eres el pastor, te pagamos un sueldo. Pero nadie anímalo. Nadie le reconoce su trabajo. Hermanos, tomes la iniciativa de ayudar a tus líderes a seguir creciendo en el amor. Eran niños saludables en la iglesia. Este es el tipo de niño que expresa la personalidad general de la iglesia de Tesalónica. Eran hombres que estaban activos, creciendo, estudiando las escrituras. Pero aún ellos necesitaban de ayuda. Aún estas personas necesitaban de ánimo. El apóstol exhorta que nosotros los miembros debemos tener, en el versículo 12 y 13, de alta estima a nuestros pastores y líderes. Debemos tener un respeto hacia ellos, reconocer con honra el trabajo que hacen, porque es un trabajo agotador. No es un trabajo que termina de lunes a viernes, es un trabajo que va a terminar en la eternidad. No estamos preocupados que si vas a ser sanado de tu enfermedad. Estamos preocupados es que si vas a entrar por la puerta estrecha. Es que si vas a permanecer de pie hasta que Cristo venga. Y si vas a poder luchar con la tentación. Nuestro trabajo es decir al Señor, Señor, no hay fuerza en mis manos, pero ayúdanos. Ayudar a los hermanos a permanecer. Por eso Pablo va a decir que estos hombres trabajaban con esfuerzo y fatiga. Eran hombres que proclamaban el Evangelio y trabajaban noche y día para no ser de carga para la iglesia. Y es estos hombres que debemos animarlos. Estos hombres que debemos ayudarles a ellos a seguir, a no desistir. Pablo, tú vas a ver de una u otra forma en los 5 capítulos, él siempre está diciendo, ustedes no necesitan escuchar esto porque ustedes están haciendo, pero de todas las formas lo voy a decir. Ustedes ya saben, pero yo voy a recordarlos. Ustedes ya vieron esto, pero quiero ayudarles un poco más. De todos modos, Pablo les escribe. Ellos no necesitaban recordar de la historia de su conversión, pero Pablo le escribe acerca de su conversión, cómo fueron transformados de los ídolos a servir a Dios. Ellos ya sabían, pero Pablo les escribe para recordar. Ustedes antes eran idólatras, adoraban a otro Dios, estaban bajo la ira de Dios y ahora sirven a Dios verdadero. ¡Qué gran transformación! No vuelven a adorar a un Dios de madera, no vuelven a adorar una piedra. Ustedes están en el camino correcto, no vuelven hacia atrás. Él cuenta su historia. Pablo va a animar a ellos contando el pacto de la vida de estos hermanos en la comunidad. Y no solo en la comunidad, en toda Macedonia. Pablo va a escribir a ellos, siguen adelante hasta que Cristo venga. No se olvidan de lo que están haciendo. No se olvidan de continuar caminando. Hermanos, las formas en que fueran tratados son exactamente lo que les pedirá que hagan a cada uno de ellos. Mira, Pablo nos dice, mira, yo les exhorto a hacer esto, a cuidar los unos a los otros. Él no solo dice esto, Él lo hizo. Él fue el que dio el ejemplo para que ellos pudieran seguir. Ellos no necesitan que Él diga cómo se aman unos a los otros y cómo vivir responsablemente en las pruebas de fuego, del amor al dinero, del sexo, de la idolatría. Pero de todos modos, Él les insta a vivir de manera digna de que fueron llamados. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos recordar diariamente? No coqueteas con el pecado. No juegues. Él te va a destruir.
Muchos de nosotros no queremos escuchar porque quizás somos demasiado maduros, pero esta iglesia, aunque eran maduros, querían escuchar. Aunque eran maduros y estaban haciendo, querían escuchar. Y podemos ver en esta carta que quizás algunos hombres falsos, hermanos o falsos maestros, se infiltraran en esta carta, en esta iglesia, y los estaban distorsionando la verdad acerca del futuro. Acerca de que, mira, si Cristo vendrá, solo va a rescatar a los vivos, a los que están de pie, a los muertos ya, olvídate. ¿Y qué pasaba? Si tu amigo, si tu hermano, si tu esposo o esposa o hijo murió, ¿dónde van? Ellos habían creído en el Señor. Así que Pablo desempaca una nueva implicación del regreso de Cristo para cómo enfrentar la muerte de los seres queridos en el segundo capítulo, o en la mitad del capítulo 4. Él quiere que ellos comprendan las implicaciones más plenas de vivir esta esperanza. Y esta es la esperanza que muchos de nosotros necesitamos. Incluso aquellos que ya están haciendo. Esperen al regreso de Cristo. Todo esto, hermanos, es dentro de un ministerio familiar de ayuda. Si no hay una familia que me ayude, hermanos y hermanas maduros, que me ayuden a esperar el regreso de Cristo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar de pie esperando a Cristo? Por esto, ayudar a hermanos mayores. ¿Por qué debemos ayudar a personas maduras? ¿Por qué un hombre maduro necesita de ánimo? Primero, porque un hijo que está en fase de crecimiento debe siempre crecer. Nunca vamos a llegar a la perfección en este mundo. Siempre debemos crecer y conocer. No es un logro estático, no es una mera recopilación de ideas, de conocimientos. No es solamente llenar mi cabeza de conceptos teológicos. Es hacerlo. No es un acto rutinario. En cambio, es vivir y continuar viviendo por fe. La vida cristiana empieza por fe y termina por fe. En segundo, cada hermano o hermana, aunque maduro, sin embargo, son propensos a ser movidos por las aflicciones. Aún los líderes de esta iglesia o de la iglesia en general son propensos a ser atacados por el Satanás, por el tentador, por el amor al mundo. Ya vistos en la Biblia, Demas se habría desamparado a Pablo habiendo amado el mundo presente. Himeneo y Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad. Y hermanos, es inevitable. Cualquiera de los hijos de Dios puede tropezar en medio de la tentación y las dificultades. Por esto debo estar atento a mis hermanos. Debo observarlos con amor para ayudar. Todos sufrimos de debilidad. Todos nosotros enfrentamos problemas. Así que mientras Pablo claramente disfruta de su ministerio con este maduro grupo de hermanos, él también está preocupado por ellos. Porque, hermanos, una cosa es cierta, no vale empezar bien. Lo que importa es terminar bien. La carrera, tú puedes empezar súper rápido. Un equipo de fútbol puede empezar el partido jugando muy fuerte, muy rápido y puede hacer 2 goles al primer momento. Pero lo que importa es cómo terminas el partido. Hay 2 tiempos de 45 minutos. Por eso les animo a ustedes a perseverar hasta el final. En la medida, en tercer lugar, que estos hermanos maduros siguen desarrollando y creciendo, se convierten específicamente capaces de animar y aconsejar otros hermanos que están en apuros. Aprender a aconsejar bien requiere instrucción. Ayudar a otras personas requiere instrucción. Nadie sabe aconsejar. Necesitamos aprender. Estamos en este mundo aprendiendo día a día con todas las circunstancias. David Paulison, él dijo, la madurez espiritual no es un fin en sí mismo, sino es un regalo de Dios para ti y para ayudar a los demás.
Dios me ha dado esta sabiduría, Dios ha dado sabiduría para los hombres, para ayudar a los demás. E incluso un hijo maduro necesita que se le dé información, necesita que se le recuerde, necesita de estímulo, de advertencia, de instrucciones, y él necesita de afirmación. Aún una persona madura. Por esto ahora vamos a ver 4 frases de Pablo a los otros niños, al niño rebelde. ¿Cómo tratamos a un niño ocioso, a un niño indisciplinado, desordenado? ¿Quién son estas personas? Pablo dice en el versículo 14, hermanos, les rogamos que amonestéis a los ociosos. Es un niño cuya vida está en desorden. Es un niño cuya la vida, el pecado está en alto nivel. Es un niño perezoso, es un niño rebelde, adictivo, obstinado, manipuladores, engañosos, impulsivos. Viven de tal forma que están fuera de los límites de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios. Son tercos. Tú les hablas y ellos no vuelven. Son personas que necesitan de algo más firme. Son personas que no escuchan a la vez. El sermón no le entra el corazón, le entra por un oído y le sale por el otro. El hermano le corrige, no lo entienden. Este tipo de consejería debe ser más dura, directa, clara y abierta a esta persona. Porque su intención es huir de la corrección. Porque siempre el pecado quiere esconderse. Por cierto, el abordaje de esta persona es más fácil. Porque un niño terco, sus pecados son evidentes. Sus pecados son claros. Él es desobediente, hay amargura, hay la autocompasión, la envidia. Salen a relucir la pornografía, el adulterio, la mentira, el engaño. Estas cosas vienen a la luz. No lo podrás esconder. Vendrá a la luz cuando hay una familia que se mira unos a los otros. Estos pecados son evidentes. ¿Y cómo lo reprendemos a esta persona? ¿Cómo se reprende al ocioso, al rebelde? Bueno, la Biblia dice amonestar, y lo dijo en serio. La Biblia dice que si amonestamos, y el pecado en la iglesia debe ser cortado por la raíz, porque él se va esparrando por todo y se va creciendo en la iglesia. Cría raíz en medio de una congregación que no ve que el pecado es peligroso. Una persona necesita de instrucción y dirección porque está desorientada. Está cayendo del camino del Señor y las consecuencias son gravísimas para esta persona. Por tanto, se acerca a una persona así y dile claramente, la Biblia dice que debes arrepentirte. Debes volver al camino del Señor. El enfoque que se requiere es directo y amoroso, confrontacional. Debe haber como si fuera una disciplina infantil. Tú no dejas al niño hacer lo que quiere. Él no comanda la casa. Él no controla la vida de la casa. Es el padre y la madre que lo controla y que dicen cómo son las reglas en el hogar. Por tanto, mira lo que Pablo va a decir en esta misma carta a los hermanos de Tesalónica. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron. Hermanos, la Biblia dice a este tipo de personas, arrepiéntate, apártate del camino de la muerte, vuelve al Señor de la vida y de una nueva manera de vivir. Despiértate, tú que duermes, dice las Escrituras. Venga el Señor, sale de este camino, desde muerte. El final es muerte. No andes por ahí, porque no vamos a poder andar contigo. Hermanos, que la iglesia tome en serio la disciplina. Que la iglesia tome en serio la disciplina del Señor. No podemos permitir hermanos que se dicen ser hermanos, que coquetean con el pecado, que aman más el pecado que a Dios dentro de nuestra iglesia. Porque al final, nosotros lo que estamos haciendo, esta persona, la palabra de esta persona vale más que la palabra de Dios. Y la santidad estaría de acuerdo con la vida de esta persona.
Pero por otro lado, hermanos, recordaos que la vida cristiana es una carrera de arrepentimiento de por vida. Acuérdate cuando vas a exhortar a otras personas que tú mismo puedes caer en pecado, que tú mismo no estás libre. Esto es una vida de discipulado, de exhortación, de disciplina. Y esta vida va a llamar una disciplina que incluirá innumerables puntos de regreso. Tú puedes salir, pero vamos a traerte otra vez. A nivel general, todos tenemos esta tendencia a pecar, a no escuchar al prójimo, a no escuchar mis hermanos. A veces caminamos fuera de la línea de Dios, fuera del paso de la realidad de Dios, así que te la amonestamos. Es una descripción general de todos nosotros. A veces salimos y por eso necesitamos de una iglesia más unida. Por eso necesitamos de hermanos más próximos, de hermanos que se animan mutuamente, de que vean mi vida, de que me pregunten, Igor, ¿cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás viviendo a la luz de la palabra del Señor? Hermanos, todos nosotros necesitamos de esta ayuda. En tercer lugar está el niño temeroso, el cobarde, los desanimados. Son personas que piensan que están solos en el mundo. Son personas que piensan que son huérfanos y son propensos a los miedos, al desánimo, a la ansiedad, a interpretarse, a intentar probarse a sí mismo, a intentar controlar lo incontrolable, a intentar controlar el mundo, a decir que todo está mal y no pueden dormir. Se descorazonan por sus propios defectos y por sus dificultades que enfrentan. Son propensos a rendirse en el primer desafío. Mayormente se preguntan, ¿cómo podría Dios amarme? Se supone que debes imaginarte a un hermano o una hermana menor, asustado, herido, desanimado. ¿Cómo tratamos a esta persona? ¿Cómo se anima a una persona temerosa? No lo voy a exhortar, no lo voy a disciplinar. Pablo le dice a ellos, requiere un enfoque de orientación sorprendentemente diferente. Pablo le va a decir que a esta persona yo debo animar, alentar, promover, fomentar, consolar, estimular, aliviar el dolor o la angustia, dar fuerza al cansado, incentivar, aliviar el dolor. Esto es lo que debo hacer, acompañarlo con ternura. ¿Ha visto cómo Pablo dice que como una nodriza cuida de sus hijos, así yo he cuidado de ustedes, con ternura? Hermanos, al desanimado yo no voy a apretar en la herida. Al desanimado yo no voy a decirle que él se arrepienta. Yo lo voy a animarlo, yo lo voy a traer las escrituras, yo lo voy a traer las esperanzas, yo lo voy a ver las promesas de Dios en las escrituras, yo lo voy a mostrar quién es el Dios de verdad, qué Dios está haciendo en nuestras vidas, aunque tú no sabes, aunque no puedes ver lo que Dios hace en tu vida, pero Él está haciendo 1000 cosas a la vez, pero yo puedo percibir una, pero Él está actuando aún en medio de las tribulaciones, y voy a dar a los luchadores todas las razones para seguir adelante en la vida. Les voy a dar razones por qué él debe mirar a Cristo y seguir adelante. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que debería rebotar de cabeza en cabeza para que el desanimado encuentre en Cristo. Como dice en Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Este es el Evangelio. Dios está con nosotros. Él vino de una virgen y Él está a nuestro favor. Por causa de la muerte de Cristo, Dios está con nosotros. Adelante, no pares de correr, no desanimes. El mundo quiere escogerte para atrás. El mundo está agarrándote para que vuelvas a embarrarte como un cerdo. Pero Dios te dice, va adelante, yo vendré por ti. Yo estoy contigo. Por esto toma la iniciativa de acercarse y permanecer cerca de los desanimados. Ellos necesitan ayuda. Usualmente su cambio es lento.
no requiere una transformación rápida, pero el Señor dice, debes dar pequeños pasos adelante. A menudo la Biblia dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, confía, refugíese en el Señor, que es el lugar más seguro. Agárrate firme como una áncora en el Señor y Él no te abandonará. Apunta pequeños cambios en la vida de esta persona. No lo quieras hacer dramático, lo vas a ahogar a este tipo de personas. Vemos esto, por ejemplo, en Éxodo capítulo 6 y 9, los hermanos estaban mal. En el éxodo de Israel no podían ni siquiera orar a Dios, no podían ni siquiera pedir, estaban desanimados, el pueblo ni siquiera podía escuchar a Dios en medio de su desánimo, de una cruel esclavitud. Pero el Señor siguió actuando para redimirlos de todos los modos, tanto que encontramos en Éxodo capítulo 15, este pueblo adorando a Dios. Es esto lo que está haciendo el Señor. En el Salmo 73, el autor se siente tan preocupado y agitado que apenas puede hablar. Pero al final, la poderosa y buena mano de Dios, Él encuentra rumbo cuando Él entiende quién es el Señor. Y esto es lo que Pablo hace con los tesalonicenses, en particular con aquellos que pueden sentir angustiados por la muerte de sus queridos. Han muerto. Me he desanimado porque he perdido mi esposa, mi esposo, mi hijo. Pero el Señor les da ánimo. A veces se desaniman por la persecución. Aquellos que luchan por mantenerse alerta en la batalla contra el pecado. Por esto Pablo dice que Él les exhorta y que Dios no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo nos enseña a entender nuestros hermanos y hermanas en términos de sus luchas particulares y responder apropiadamente. Él no dice amonestas a los abatidos. Él no dice animas a los rebeldes. Él ha orientado qué debemos hacer con este tipo de persona. La forma como te acercas a esta persona es la forma como Él va a ver a Dios. Si tú animas al rebelde, Él va a decir que Dios se complace con el pecado. Y no le llama a arrepentirse y a buscar al Señor. Pero en cuarto lugar tenemos al niño indefenso, necesitado, sin fuerza, quizás enfermo, frágil. Él no puede luchar. Hermano, se supone que debe imaginarse a su hermano menor, que es un bebé indefenso y sufre quizás de una incapacidad importante. Quizás estamos hablando de personas autistas, retrasados mentales, que sufren de Alzheimer. ¿Cómo tratarás con estas personas que entran a la iglesia? ¿Exigirás de ellos que entiendan toda la Biblia de una vez? ¿Le exigirás de ellos arrepentimiento rápido sin entender la verdad? Hermanos, tenemos que tener paciencia. Literalmente expresa lo que es un trabajo muy lento y con paciencia. Trabajas con estas personas a largo plazo. A veces con los débiles, la mayor santificación se produce en aquel que está ayudando a esta persona y no tanto en el que está necesitado. Dios está usando a los enfermos para tratar con nosotros, no solamente con ellos, para que yo crezca en paciencia, en amor, en gozo, en ayudarles. Por esto, hermanos, la santificación no es solamente una santificación personal, es una santificación corporativa. Pablo en 1 Corintios 12, 22 a 26, él va a decir que los miembros más débiles y menos presentables del cuerpo reciben mayor honor, atención y protección. ¿Cómo nosotros no vamos a cuidar mejor de estos miembros? Los débiles. ¿A qué te dedicas? ¿Ayudar o hacer un obstáculo para estos hermanos pequeños? A este hermano menor. ¿Eres tolerante? Quizás esta persona nunca dejará de ser limitada. Quizás él siempre necesitará de ti. ¿Estás dispuesto a ayudarle? ¿Estás dispuesto a quitar de tu tiempo para ayudar a esta persona a dar pasos importantes en la lucha contra el pecado y conocimiento de Dios? Mira,
Y a veces decimos, yo no soy débil, pero Romanos capítulo 8 va a decir que el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no es casualidad que Jesús vino a salvar a los pobres de espíritu, a los enfermos, a los necesitados, a aquellos que reconocen su necesidad fundamental de misericordia, de protección, de ayuda, de salvación. Conociendo nuestra debilidad fundamental y nuestras múltiples debilidades, nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos soporta y adhiere hacia nosotros. Cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, entonces hablaremos como Pablo, tu gracia me basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la condición humana. Hermanos, nuestra condición es débil. El Salmo 103 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. ¿Tú sabes qué es hecho? ¿Tú sabes de qué estás formado? Porque a veces no parece. Finalmente, tener paciencia para con todos. Hermanos, esta es una regla general para todos, para con el rebelde, para con el abatido, para con el débil, para con el niño. Debemos ser pacientes. La Biblia nos enseña que Dios es paciente para con todos nosotros, para que todos vengan al arrepentimiento de la fe y a la fe. Tome la iniciativa de nunca rendirse con nadie. Pablo nos exhorta aquí a aguantar a largo plazo. Persiste en amar todo el tipo de personas. Nunca dejes de ser constructivo y misericordioso. No importa cómo sea la otra persona, tome la iniciativa. Nunca te rindas, porque Dios no se ha rendido a nosotros. Dios es bueno en todo el tiempo y el amor es paciente. La paciencia también se trata no solo de todos, pero que busca ayudar a todos. Se trata de nosotros. El amor es paciente. Por eso que encabeza la lista de 1 de los Corintios capítulo 13 de la característica del amor, de los atributos más reconocidos. Pero hermanos, el hecho de que este es un atributo comunicable de Dios está más dispuesto a transmitirle significa que este es uno de los atributos más hermosos de Dios y menos conocido y menos amado y menos adorado, que es la paciencia de Dios para con su pueblo, para con el mundo. ¿Por qué Dios no ha destruido este mundo aún? Porque Él es paciente. Pero ¿ves cómo estamos lejos del atributo de Dios? Lejos de Dios. Estamos a millas y millas del Señor porque no tenemos paciencia. Ni siquiera con los maduros. ¿Cómo vamos a tener paciencia para con todos? Hermanos, quizás amigo que está aquí no creyente, tú puedes decir, yo no quiero ir a una iglesia así. Hay tantos problemas, prefiero quedarme en el mundo. Pero quiero decirte una cosa. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino a rescatar a los que estaban esclavos del pecado y a los que estaban bajo la ira de Dios. Y esta es la invitación que te hago hoy. La puerta está abierta para uno más débil, para uno más a ser parte de esta iglesia de Cristo. La puerta está abierta para que vengas a Dios y te reconcilias con Él. La Biblia es clara. El Señor no ha mentido en las Escrituras. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres necesitaban de un Salvador y necesitan. Y te quiero dejar bien claro, el Señor dice para ti, vengan, pongamos las cuentas a claro, dice el Señor. Son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Si niegan y si rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. El Señor te ha dicho a ti hoy día, ven, ponte a cuenta con el Señor.
ruega a Él para que Él te perdone. Ruega a Él para que esta misericordia llegue a tu corazón. No lo rechaces. La paciencia de Dios para contigo. No sigas en este camino. Él dice que al final es un camino de muerte y la espada está preparada para todos aquellos que rechazan a Dios. Pero hermanos, en último lugar, para ayudar a nosotros los creyentes, tenemos algunas tendencias. Hay personas naturales que son desafiadoras. Hay personas que tienen la personalidad muy fuerte y siempre dicen claros y claramente a las demás personas y desafían a la gente que cruzan la línea. Ellos no tienen frenos en la lengua. Siempre dicen lo que viene. Este es mi carácter, este es mi don. Pero te quiero decir algo. Aunque tú tengas un carácter confrontador, necesitas saber dar consuelo a los desalientados, a los desanimados y a sostener a los débiles. Necesita tener cuidado con la forma como te allegas a las demás personas. Cómo te acerca, cómo aborda al que está frágil. En un momento dado, cualquiera de nosotros encaja en los zapatos de cualquiera uno de estos 4 tipos. Puede ser que hoy tú eres maduro, pero mañana puedes estar en el zapato del frágil. Y de la misma forma como tratas a los demás te van a tratar. Y no vas a querer ser agredido con palabras. Quieres ser tratado como tú está tu situación. Pero hay otros que son consoladores naturales. Están siempre animando, están siempre consolando, están siempre dando el brazo. Pero te quiero decir que también necesitas exhortar a los indisciplinados. Necesitas decir a aquel amigo tuyo que no está caminando correctamente, que venga a corregirse delante del Señor, que pueda caminar correctamente. Probablemente cada uno de nosotros tiende a una de las formas, de las características que para ayudar. Por esto estamos llamados a ampliar nuestra visión, a trabajar fuera de nuestra zona de confort. Estamos llamados a ver a los demás. Paulson, él dijo, un martillo siempre piensa que todo es un clavo. Una manta trata a todos como si estuvieran temblando. Una silla de ruedas piensa que todo el mundo necesita un estímulo. Pero la sabiduría ve a las personas por lo que son y da lo que ellos necesitan. En pocas palabras es esto que Pablo está enseñando a los tesalonicenses. Es esto lo que Pablo quiere hacer. Pablo está empujando a nosotros a adaptarnos a gente variada, a condiciones variadas, a diferentes luchas, a diferentes formas de ver el mundo. El Señor tiene como objetivo fortalecer tu don, pero también que te animar a crecer en esto, que abundes aún más, que amoneste, que ame, que aguante, que sostenga, que tengas paciencia. Por esto, hermanos, Pablo dijo, regocíjate siempre, orad siempre y dar gracias siempre. Este es el llamado a nosotros a vivir la familia de Cristo. Este es un llamado a vivir a la luz del Evangelio. Si somos una familia, vamos a crecer como esto. Nos regocijaremos cuando vemos el rostro de la persona que amamos creciendo la imagen del Señor. La alegría es la emoción de reencuentro a la unión. La alegría es la última palabra para cuando la familia se convierte en la familia para siempre. Hermanos, el camino que vivimos es duro, pero nuestro trayecto es del Salmo 1 al Salmo 150. Es ahí donde queremos llegar, donde que la alabanza será continua. Pero para llegar ahí tenemos que pasar por el valle de la sombra de la muerte. Tenemos que pasar en medio del sufrimiento. Y para esto necesitamos de una familia cercana, de miembros que se apoyan mutuamente para que podamos alabar al Señor para siempre. En verdad, en el Espíritu. Y este es el Dios de paz. Él nos santifica por completo, por medio de nosotros. Esta es la confianza. Hermanos, el Señor va a terminar la obra que Él ha empezado. Él va a terminar. Por esto tengáis ánimo, tengáis consuelo, porque el que empezó la buena obra lo va a terminar. No depende de nosotros, depende de Él que está trabajando a través de nosotros. Basta decir, heme aquí, Señor, úsame. Deja ser usado por el Señor
y edifica la iglesia de Cristo. Mira a tus hermanos con un ojo más sensible y flexible. Amén. Vamos a orar. Señor, enséñanos, Padre, a cuidar los unos a los otros y saber dar las dosis correctas de medicina que cada uno necesita. Ayúdanos a mirar, Señor, con sensibilidad a todos los problemas que enfrentamos diariamente. Señor, ayúdanos a cuidar con ternura, pero también a luchar en contra del pecado. Ayúdanos a animar los unos a los otros con tus promesas, con tu verdad. Ayúdanos, oh Señor, a amar tu palabra, a examinarla, a retenerla. Ayúdanos, oh Señor, a confiar en tu Espíritu, a confiar en tu obra que estás edificando en nosotros y guardándonos irreprensiblemente hasta la venida de Cristo. Señor, ayúdanos a crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, como también hemos recibido de Cristo. Señor, ayúdanos a amar de verdad. Afirma nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de ti, Señor. Ayúdanos a esperar a Cristo de pie, con los ojos puestos en ti, Señor, con los ojos puestos en el Señor de nuestra salvación. Guíanos, guía a tu iglesia, danos de tu gracia, por amor a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.